Y ha llegado el momento de comenzar la nueva era de Nintendo con Nintendo Switch 2. Llega la nueva generación, pero junto a esta se extiende la vida de la marca Switch, que empezó en marzo de 2017. Una nueva era que se hizo de rogar, pero que por fin ha dado sus primeros pasos. Nintendo lo ha oficializado ya con el tráiler oficial de Switch 2, que ya cuenta con más de 10 millones de visitas en YouTube, siendo número 1 en tendencia durante todo el día de su presentación. Este tráiler trajo consigo un montón de novedades, secretos y curiosidades que te mostraremos a continuación, muchas de las cuales quizás pasaste por alto. Estos son 25 secretos impactantes que nos oculta Nintendo Switch 2 en su primer tráiler. Somos N Deluxe y acá damos start a la nueva generación de Nintendo. Número 1. El primer tráiler oficial de Nintendo Switch 2 inicia mostrando la ya clásica Nintendo Switch en su modelo básico. Esta sufre una transformación en donde podemos ver cómo su pantalla se agranda, confirmando con esto las 8 pulgadas de su pantalla que se había filtrado. Se conserva el borde negro grueso del modelo básico, algo que difiere del borde negro delgado de la pantalla de Switch OLED. Recordemos que la pantalla de la Switch básica es una pantalla LCD de 6,2 pulgadas. El modelo Lite cuenta también con una pantalla LCD pero de 5,5 pulgadas y el modelo OLED ostenta una pantalla OLED de 7 pulgadas. Número 2. Posterior a esto vemos una bella animación que comienza a mostrar una transformación de la consola para presentarnos cómo es el diseño definitivo de Nintendo Switch 2. Podemos ver cómo aparece un puerto USB-C extra. Parece que todos los rumores se hubieran confirmado. Ahora Switch 2 posee dos puertos USB-C. Este se encuentra en la parte de arriba, facilitando así la carga cuando está en modo de sobremesa. Siempre fue muy incómodo el puerto USB-C de Switch, el cual estúpidamente estaba abajo, lo que impedía jugar en modo sobremesa mientras la consola se cargaba. Había que ingeniárselas con algún soporte para que se pudiera mantener en pie mientras se carga. Número 3. Después de esto vemos cómo nos presentan la nueva patita de soporte para el modo sobremesa de Switch 2, que estando muy acorde con los rumores, es esta patita ahuecada de forma de U. A primera vista da la impresión de que sea un poco débil. Se ve algo frágil, por lo que habrá que tener cuidado en romperla. Aún así, podemos ver cómo la podremos ajustar en diferentes ángulos casi hasta los 180 grados. Esta patita en forma de U también ayudará a conservar una mejor ventilación, algo de lo que se resentía Switch OLED por esa gruesa pata que tenía detrás. Si bien la primera Switch tenía una patita grotescamente pequeña y endeble, al menos hacía que no se calentara al tomarla en modo portátil. Esta patita gruesa del modelo OLED hace que se caliente la consola cuando está en modo portátil, haciendo que incluso se puedan llegar a quemar tus manos. Número 4. Posterior a esto, nuestra nueva Nintendo Switch da un salto para mostrarnos los nuevos Joy-Con, que son considerablemente más grandes que sus predecesores y más redondeados. Podemos ver cómo aparece un nuevo botón, que presumiblemente se trate del botón de captura de pantalla, disponible ahora en ambos Joy-Con. Vemos cómo ahora hay más distancia para los botones gatillos SL y SR, los cuales además son más grandes. Tal parece que ahora los que sufrimos del mal de la mano grande podremos estar más a gusto y al fin ya no tendremos más calambres con esos controles que eran tan pequeños. Si a esto le sumamos las nuevas correas, jugar con un Joy-Con como un mando independiente parece no tan incómodo como en Nintendo Switch 1, donde terminaban acalambrándose las manos en quienes las tenemos grandes. Número 5. Quizás haya pasado desapercibido, pero también nos muestran unos movimientos con el stick analógico que nos da a entender lo que se venía sabiendo en el registro de patentes de Nintendo, en donde se da a conocer que las palancas de Switch 2 tendrán una tecnología de tensión y presión. Los sticks ahora tienen efecto Hall, por lo que funcionan sin contacto directo, lo que permite que no haya un desgaste, propiciando que quizás nunca más suframos del fatídico Joy-Con Drift. Número 6. Luego se nos muestra los Joy-Con arrastrándose por la superficie. Esta es la nueva tecnología incorporada que traen consigo, un sensor óptico con el que probablemente podremos disfrutar de un sinfín de experiencias inmersivas. Ahora los Joy-Con podrán imitar el movimiento de un mouse, siendo esta una gran evolución para el modo de sobremesa y modo televisor de Nintendo Switch.
Esto permitirá una mayor inmersión desde juegos shooter hasta juegos de salud en los que hacer mediciones. Incluso será ideal para juegos point and click. Se ve un diseño totalmente nuevo de las correas de los Joy-Con. Están diseñadas exclusivamente para no interferir en el sensor óptico. Además poseen un material que mejora su desplazamiento para que no tengamos que estar usando siempre estos Joy-Con como mouse en una superficie adecuada de goma o lisa. Este pequeño círculo de acá es el sensor óptico, por lo que deberemos saber cuidarlo. Número 7. Lógicamente está confirmado el acople magnético de los Joy-Con a la consola. Esta fue una de las primeras características que se rumoreaba, y por fin se confirma. Con esto los Joy-Con ya no se acoplarán de arriba hacia abajo mediante un riel y no se sacarán tirando de abajo hacia arriba, sino que se pondrán por los lados, uniéndose mediante el magnetismo con un pequeño conector que está al centro de cada costado. Para diferenciar cuál Joy-Con va en un lado y cuál va en el otro, han pintado de colores los laterales, para que así sea inconfundible dónde conectar cada uno. Número 8. Aún así, vengo a desbloquearles un miedo. La pestaña que permite conectar el Joy-Con a la consola para que ésta pueda reconocerlo parece un tanto frágil, ¿no? ¿Será este un nuevo problema futuro? ¿Veremos por internet jugadores con esta patita rota? Habrá que cuidar de no ser brutos y no romper este conector. Número 9. Hablando de conector, los Joy-Con acoplados se extraen pulsando un botón que tienen en la parte trasera. Es un botón como de costado bajo el ZR y ZL. Al pulsarlo liberará el magnetismo y podremos sacarlo sin problemas. Esperamos que las personas más brutas no tironeen los Joy-Con para sacarlos sin antes pulsar el botón. Si no, les pasará lo mismo que con los Joy-Con. Muchos rompieron los rieles por no pulsar el botoncito para desacoplarlos. La existencia de este botón para desacoplar los Joy-Con lleva a que los botones ZR y ZL estén ubicados más arriba, más pegados al R y L respectivamente. No sabemos si serán botones adaptativos tipo gatillo o solo serán de un nivel de presión, pero creemos que como buen gatillo moderno tendrán varios niveles de presión ideales para los juegos shooter. Número 10. Posterior a esto se nos muestra Mario Kart en Nintendo Switch 2. ¿Qué Mario Kart será? ¿Cómo se llamará? ¿Qué nuevas increíbles y geniales novedades nos traerá? Podemos ver cómo se nos muestra un circuito llamado Mario Bros. Circuit. Los gráficos no se aprecian tan mejorados a simple vista respecto a Mario Kart 8, pero sí se notan detalles de texturas más avanzadas en el pavimento, la tierra y en los vehículos. Lo que sí demuestra la nueva potencia gráfica es la cantidad de corredores en pantalla. Se presume por las líneas de inicio que serán hasta 24 jugadores al unísono. Queda por confirmar si será solo en el modo en línea o también en el modo local, ya sea en una misma pantalla, lo que sería algo muy loco por el tamaño de la pantalla dividida, o mediante la conexión local con varios Nintendo Switch en modo portátil. Ahora bien, de todos modos podría hacerse un modo multijugador para 8 jugadores a pantalla dividida, sería algo muy interesante de ver. Número 11. Por ahora lo que hemos podido notar es que en esta escena del kart de Mario se nota que es un diseño de kart totalmente nuevo y nunca antes visto, que si bien da la impresión de que sea el típico kart estándar de Mario, se trata de algo totalmente nuevo. De hecho, cada corredor tiene un kart renovado. Lo que nos llama la atención del vehículo de Mario es que tiene como una especie de sticker a los costados, como si estos se pudieran personalizar de alguna manera. ¿Sería solo para ese auto o para todos los demás también? Número 12. Lo más increíble y que parece que no ha pasado tan desapercibido es el diseño de Donkey Kong. Es un diseño de Donkey Kong más fiel al Donkey Kong que vimos en la película de Super Mario Bros. ¿Acaso con esto Nintendo confirma la nueva personalidad de Donkey Kong? ¿Qué nuevos juegos de Donkey Kong con este diseño se nos vendrán? Nintendo Switch 2 está abriendo nuevos caminos para refrescar y renovar franquicias. Para los que temen ver un rediseño de Diddy o un eventual debut de Dixie rediseñada como la película, a ellos ya los vimos como cameos en la película y sus diseños no difieren mucho de lo que ya conocemos. Los otros personajes confirmados hasta ahora son Mario, Luigi, Bowser, Yoshi, Peach, Toad, Daisy, Rosalina, Waluigi, Baby Luigi, Wario, Koopa Troopa, Pauline, Baby Mario, Baby Daisy, Baby Peach, Birdo y Rey Boo, Toadette y Baby Rosalina. Pero Mario Kart no ha sido el único juego anunciado. Tras el tráiler se anunció de forma oficial el primer juego indie para Switch 2, el que es Rufy and the Riverside, que en realidad llegará a todas las Nintendo Switch. Número 13. Vemos el diseño del nuevo dock de Nintendo Switch 2.
un diseño más redondeado en el que se destaca en grande el logo de Switch 2. Se puede apreciar cómo la consola deja parte de la pantalla al exterior luego de ingresar al dock. Esto confirma un sinfín de nuevas modalidades que se implementarán en la consola. Algunas tan simples como reloj, fecha o alarma, mientras que otras en las que podremos ver animaciones y mensajes según el juego de turno en caso de que estemos jugando en modo dock. Se aprecia también que el nuevo dock tiene unas patitas para que así no esté pegado a la superficie. Lo que queda por confirmarse es si tendrá la conexión LAN por defecto, pero presumiblemente sí la tenga. Y además si es que este nuevo permite la resolución en 4K que tanto se ha rumoreado para el modo televisor. Número 14. Se confirma que Nintendo Switch 2 saldrá este mismo año 2025, pero la fecha exacta será anunciada en el confirmadísimo Nintendo Direct exclusivo de Switch 2 que se llevará a cabo el día 2 de abril. Pero se estipula un lanzamiento posterior a junio o julio, esto por la fecha de los eventos de presentación para probar la consola en diversas ciudades de todo el mundo. O bueno, todo el mundo conocido por las empresas multimillonarias, es decir, Europa, Norteamérica, Asia y Australia. Según un reciente rumor extraído de una filtración de un insider que compartió una captura con una imagen de Switch 2 que muestra un texto pequeño abajo, la nueva consola sería lanzada el 11 de julio de 2025. Esta fecha coincide con día viernes y las vacaciones de verano en el hemisferio norte y las vacaciones de invierno en el hemisferio sur. Quizás Nintendo haga campaña para incentivar a llevarse Switch 2 de vacaciones y disfrutar las tardes de verano en un camping gracias al modo sobremesa. Esta fecha además es cercana a la fecha de lanzamiento de la Famicom, la primera consola de Nintendo con cartuchos. La Famicom fue lanzada en Japón el 15 de julio de 1983, por lo que esta fecha no es descabellada para una consola de Nintendo. Si Switch 2 sale el 11 de julio de 2025 como se filtró, entonces llegaría para los 42 años de la Famicom, ya tiempo para los festejos de los 40 años de Mario, que los celebra en septiembre. Otra consola de Nintendo que fue lanzada en temporada de verano fue el Nintendo 64, que llegó a Japón el 23 de junio de 1996, pero llegó a América recién el 29 de septiembre de ese año. También en septiembre llegó Nintendo GameCube, concretamente el 14 de septiembre de 2001, pero venía con retraso. Así que en realidad no es alocado pensar que el 11 de julio de 2025 será la fecha de lanzamiento de Switch 2. Número 15. Las pruebas masivas de Nintendo Switch 2 se llevarán a cabo en varias ciudades de todo el mundo desarrollado. Estas serán Nueva York y París entre el 4 y 6 de abril, Los Ángeles y Londres entre el 11 y 13 de abril, Dallas, Toronto, Milán, Berlín y Tokio entre el 25 y 27 de abril, Madrid, Ámsterdam y Melbourne entre el 9 y 11 de mayo, y Seúl entre el 31 de mayo y 1 de junio. También se podrá probar en Hong Kong y Taipei con una fecha por anunciar. Así que tal y como siempre ocurre, acá en América Latina no tendremos forma de probarla antes de su lanzamiento, al menos de mano de Nintendo. Nosotros ya nos inscribimos para las pruebas en Tokio, así que esperamos salir seleccionados para estar entre los primeros para probarla y contarles qué tal es. Número 16. Al igual que sucedió con Wii y Wii U, las cuales tenían retrocompatibilidad física con GameCube y Wii respectivamente, ahora se confirma que Nintendo Switch 2 es retrocompatible con los juegos de Switch. Y lo mejor de todo es que no es cualquier retrocompatibilidad, es la mejor retrocompatibilidad que podíamos pedir, física y digital. Con esto incluso podemos esperar que muchos juegos de Switch se vean mejorados con las nuevas capacidades de Switch 2. Cargas más rápidas y mejoras en resolución gracias a su tecnología DLSS, algo realmente increíble. Aunque no todo es color de rosas, y es que también se confirmó que no todos los juegos de Switch serán 100% compatibles, y que los detalles lógicamente serán compartidos más adelante. Respecto a la retrocompatibilidad física, ya hace un año el presidente Shuntaro Furukawa dijo que se hará mediante el uso de las cuentas Nintendo, por lo que quizás para traspasar las partidas debamos pagar el servicio de Nintendo Switch Online, el cual se verá cada vez más fortalecido en la consola sucesora. Número 17. Un detalle de lo más peculiar es que se ha eliminado el sensor infrarrojo del Joy-Con derecho. Este sensor permitía escanear elementos en el mundo real para ver diversos efectos en algunos juegos. Por ejemplo, en One Two Switch permitía varios tipos de minijuegos, en Ring Fit Adventure permitía tomarnos el pulso, en Nintendo Labo era la base de sus mecánicas, en Game Builder Garage también se usa exhaustivamente, así como en Night Vision, Spy Alarm o en Brain Age.
Es posible que por la eliminación del sensor infrarrojo es que Nintendo haya puesto ese aviso de que no todos los juegos serán retrocompatibles, o que no lo serán completamente. Número 18. El nuevo Joy-Con Grip también tendrá acople magnético como la consola. Todo esto nos hace pensar que los Joy-Con de Nintendo Switch 1 no serán compatibles con Switch 2, al menos en su modo portátil o usando el grip. Pero asumiendo que la razón por la que Nintendo menciona que habrá juegos no retrocompatibles sea lo de la eliminación del infrarrojo, entonces eso confirmaría que ningún Joy-Con de la primera Switch sería compatible con la consola sucesora. Número 19. Durante todo el tráiler vemos cómo las animaciones representativas de Nintendo Switch 2 están siempre flotando. Esto es una señal de que Nintendo nos quiere dar a entender que a pesar de que el tamaño de la consola es bastante más grande que la Switch básica, esta nueva consola es mucho más liviana. Esperamos que eso no signifique que tenga componentes más frágiles. Al menos lo que se vio en el tráiler es que se modificó el revestimiento por uno que no se raya con facilidad. Número 20. Al final del tráiler se ve que los cartuchos de Switch se introducirán en la misma ranura para los cartuchos de Switch 2. No se aprecia gran diferencia entre el slot antiguo y el nuevo. Por ahora no se ha mostrado el diseño de los nuevos cartuchos, pero presumiblemente serán tarjetas similares con alguna pequeña variante física que no las haga caer en la Switch básica. Número 21. Doug Bowser, el presidente de Nintendo of America, hizo un post, y lo hizo en español. Dijo: "Hola Latinoamérica, un primer vistazo a la console Nintendo Switch 2. ¿Están listos?". Si bien dijo a la console en vez de consola, se agradece el esfuerzo, como se nota que él mismo intentó escribir en español, pero al parecer el autocompletado automático del teclado le jugó una mala pasada. Y bueno, también hizo lo suyo en portugués de Brasil. Número 22. En otros detalles que aún no se confirman, pero que se filtraron en las mismas fuentes que dieron a conocer previamente Switch 2, esta consola contará con 12 GB de memoria RAM en Dual Channel, es decir, dos memorias RAM de 6 GB cada una. Memorias que son considerablemente más potentes, ya que estas memorias LP DDR5 no son cualquier memoria DDR5, sino que una versión más avanzada que permite un mejor rendimiento en comparación a sus antecesoras y un bajo consumo energético, algo perfecto para su modalidad portátil. Además contará con un almacenamiento base de 256 GB, mucho más que los 64 GB de Switch OLED. No hay nada confirmado sobre la potencia gráfica de Switch 2, pero filtraciones provenientes de las mismas fuentes que dieron a conocer la consola aseguran que su potencia gráfica se acercará a la de una PlayStation 4 Pro, con tecnología mucho más moderna como el uso del nuevo chip Tegra de Nvidia que combina tecnología con inteligencia artificial. Recordemos que Nvidia es la empresa de tarjetas gráficas y hardware para inteligencia artificial más grande del mundo, por lo que su uso en Switch 2 está garantizado y confirmado tras saberse que usará la tecnología DLSS que ya comentamos previamente, la cual mejora los gráficos de los juegos mediante inteligencia artificial. Número 23. En comparación a Nintendo Switch, la sucesora hace honor a su nombre de Nintendo Switch 2, integrando esta vez dos ventiladores, por lo que tendremos que ver qué tal le va el ruido de la ventilación en modo portátil. Al menos esto significa que no se sobrecalentará tan fácilmente. Recordemos que el primer modelo de Switch se sobrecalentaba muchísimo. Incluso ahora que ya tienen casi 8 años, estos modelos básicos se resienten emitiendo un sonido muy fuerte con sus ventiladores y quedando realmente calientes. Algo muy curioso es que un par de días antes de su anuncio oficial, la tienda Coppel en México publicó la preventa de Nintendo Switch 2, mostrando el diseño final de la consola y presumiblemente la que sea su caja. Esta caja muestra el diseño que finalmente resultó ser real, por lo que quizás esta sea la caja con la que se venda Nintendo Switch 2. Curiosamente, Coppel tuvo que salir a desmentir este diseño. Por orden de Nintendo les pidieron declarar que todo eso era falso, pero un día después de aquello Nintendo mostró Switch 2, y era exactamente como había mostrado Coppel en su tienda online. Número 25. Ahora bien, ¿cuál será su precio? Nintendo aún no revela nada oficial, pero guiándonos por la filtración que hizo Coppel con su preventa, en México costaría 12.990 pesos, lo que al cambio serían unos $630. Esto es mucho considerando que Switch OLED está aproximadamente a 6.000 pesos mexicanos en Walmart. Según una reciente filtración proveniente del insider Subitech, el precio para Nintendo Switch 2 sería de $399,99, es decir, unos 8.300 pesos mexicanos o unos 390.000 pesos chilenos.
Presumiblemente acá a Chile llegue a 420.000 pesos o quizás 450.000, considerando que siempre inflan el precio de las consolas. En Japón llegaría a unos 45.999 yenes, que al cambio son $295, siguiendo así la línea de ser Japón la opción más económica para comprarla. Si te gusta nuestro contenido y quieres estar al tanto de cada detalle de Nintendo Switch 2, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Y si quieres darnos un apoyo para comprarnos un pancito, puedes hacerlo con tu membresía. Al unirte como miembro del Club N Deluxe, nos das un importante apoyo y además accedes a contenido exclusivo. Para unirte como miembro, puedes hacer tocando el botón que dice unirse o entrando en los links de la descripción o comentario fijado. Agradecemos a todas y todos quienes ya nos dan su apoyo con su membresía. ¡Muchísimas gracias! Ahora comenta, ¿qué es lo que más esperas de Nintendo Switch 2? Somos N Deluxe y nos vemos.